3, lo que ustedes están viendo en la imagen, es referida a la tercera clase teórica que vamos a dar este año. Y estamos viendo, bueno, acá Miguel Van der Rohe nos ha cedido muy gentilmente el andamiaje de su casa Farnsworth o Kaufman o como la quieran llamar, en Illinois, del año 48, para que nosotros pudiéramos poner ese cartelito ahí arriba, hacer más steel framing, que es el tema que nos ocupa hoy. Y este primer dominó que se construye en el mundo, en realidad, siempre apelo a esta analogía, o mejor dicho, a esta comparación. Le Corbusier piensa que el mundo que se iba a venir en el año 19, 18 aproximadamente, iba a ser una sucesión de flat, de pisos, superpuesto y soportado por columnitas muy delgadas. En realidad, el primero que verdaderamente la construye no es Le Corbusier, es 30 años después, Miguel Van der Rohe, cerca como 80 kilómetros de Chicago, hacia el sur-oeste. Pero fíjense qué curioso, yo acá estoy haciendo correr el cursor, los perfiles, o estas cosas que se ven acá, o estas otras, o estas verticales, o estas pequeñas, es todo proceso, es todo parte o producto de una elaboración bastante fatigosa, desde la extracción del mineral de hierro, la mezcla con el carbono, con el níquel, con los componentes, distintos componentes que va a tener, y que finalmente va a producir algo que se emparenta fuertemente con el mineral de hierro, pero que no es hierro. Tiene un 90 y pico por ciento, todo lo que están viendo ahí, detrás de la pintura me refiero, ¿no? Quede claro, uno tiene ese espíritu hipertécnico en decir que en realidad lo que estamos viendo acá es algo pintado, que no sabemos si es madera o no. Lo que está atrás de esa pintura es una pieza de acero, que es esta mezcla virtuosa, digamos, es parte de la historia de la humanidad y cómo se fueron mezclando distintos materiales hasta lograr una configuración de distintas durezas. La siderurgia es una ciencia de las ingenierías en la cual se especializa precisamente en el acero. Es casi como la química del carbón o la química orgánica. Es una rama enorme de la ingeniería metálica y que básicamente estudia todas las propiedades y atributos que tiene este material, desde su oxibilidad hasta su inoxibilidad, por usar dos neologismos. Hay distintos aceros de distinta dureza, de distinta fluencia o maleabilidad o tenacidad. Pero esto que estamos viendo acá, tan lindo, tan bonito, básicamente parte de una producción industrial y que habitualmente llega a nuestro medio a través de piezas que han sido modificadas en base al aporte de calor o en base al estampado o en base al rodillado. Y que nosotros habitualmente nos vamos a acostumbrar a trabajar, o mejor dicho, a pensar la arquitectura del acero o del framing o de la vía seca, o como la querramos llamar, a través de elementos que están normalizados milimétricamente y que se producen en el paso de un tocho o de un lingote de este mineral que ha sido transformado, ahora sí, en un acero, se lo recalienta y se lo pasa a través de esos rodillos que tienen una configuración como la que están viendo ahí en la imagen, tanto arriba como abajo. O sea que es un doble rodillado por donde se desplaza una barra que está casi fundida, entonces puede perfectamente moldearse como está apareciendo ahí en la imagen. Obviamente que estos rodillos muy específicos, de una dureza altísima, que son curiosamente de acero también, tienen que estar refrigerados para no ir tomando calor precisamente de esta barra que pasa a 1000 grados centígrados aproximadamente, o más de 1000 grados. El hierro funde los 1200 y pico de grados, para que ustedes entiendan, está a punto caramelo en el sentido culinario de la palabra. Y se produce industrialmente una magnitud o una plétora de perfiles y de configuraciones que son laminares o que son angulares o que tienen otro tipo de desarrollo y que han sido pasados a través de esas especies de como de, vamos a dar un término familiar, una pasta linda, o sea, ese doble rodillado por el cual se ha ido configurando distintos tamaños, secciones, anchos, altos, etc. En nuestro hacer arquitectura nos vamos a encontrar muy vinculados con un catálogo más pequeño, no vamos a conocer el enorme y yo diría milenario catálogo de perfiles que hay distribuidos en todo el mundo, inclusive
básicamente hay como dos grandes estandarizaciones, la americana, mal llamada americana porque en realidad es norteamericana, y la inglesa. En uno se apela a un sistema milimétrico o métrico, y en otro caso se utilizan las pulgadas como elemento de medida o de estandarización. Lo que vemos acá en la imagen básicamente son esquemas de lo que son los perfiles habituales con los que nos vamos a manejar. Insisto, hay ángulos, hay planchuelas, hay omegas, etcétera, etcétera. Lo que ven a la izquierda es un UPN, y ahora empieza digamos, empezamos a declarar cómo se los va reconociendo, o cómo se va estandarizando, ya que estamos tocando estos términos de la repetición, algunas siglas, en el cual nosotros empezamos a entender rápidamente de qué se está tratando. La U por la configuración en U, P porque significa perfil en nuestro idioma, y N normal. UPN significa perfil U normal, y que tendrá condiciones de alto y ancho. El alto en este caso es el alma, esto se empieza ya en nuestro medio, en nuestro oficio. El alma sería el elemento laminar que une las dos alas, que están generalmente en los extremos. Esto se llama ala, esto también. Lo mismo en el IPN o doble T, más coloquialmente, y también en los HD, los W, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver un poco más, como dice acá abajo, tenemos de UPN, IPN, HD, W, HE, van a ver una sucesión enorme de designaciones, de manera de entenderlos, que va a hacerlos reconocibles rápidamente, porque evidentemente hay una gran cantidad de dimensiones, secciones, etcétera, etcétera. Habitualmente, en los perfiles laminados en caliente, como los que veíamos recién, estamos contando, estamos reconociéndolo por una relación de alma y ala. Generalmente, no siempre, el ala tiene aproximadamente la mitad del alto del alma. No necesariamente, ya vamos a ver que hay perfiles que tienen exactamente igual alma que ala. Tienen largos comerciales de 12 metros, y tienen secciones. Yo acá he dado un ejemplo, en un IPN, o sea, un doble T de 12 centímetros, 120 milímetros, últimamente se apela más a la medida milimétrica, tiene 14 centímetros de sección. Eso hay que tenerlo presente porque ya vamos a ver en otros casos, otros perfiles, cuánta sección pueden llegar a tener. 14 centímetros por algo así cercano a los 3.000 kilos de resistencia característica, estamos hablando de mucho tonelaje que puede llegar a pasar por este de 12 centímetros, por 6 aproximadamente 5,8 centímetros de ala. Los perfiles doble T de alas planas ya no tienen el peralte que tienen estos perfiles. Voy a volver un segundo a la imagen anterior. Esto es característico de los viejos perfiles. En realidad estos son los clásicos perfiles que existen a partir del siglo XIX, que tenían los peraltes buscando mayor articulación, o mejor dicho, empotramiento del ala con las alas, perdón, del alma con las alas. En las nuevas perfilerías, estos ángulos son levemente redondeados y se logra una gran articulación o una gran rigidez de la relación del ala con el alma. Habitualmente las alas, que son las que van a tomar a su cargo la mayor demanda de esfuerzos de compresión y de tracción, tienen más sección efectivamente que el alma, que es básicamente el elemento que aglutina y que vincula las dos alas. En los perfiles UPN y los IPN, esos peraltes rondan el 8% y el 14%. O sea, aproximadamente 8 centímetros en un metro de largo, para que ustedes entiendan el inclinado. Esa inclinación va a generar una característica que genera, o que mejor dicho, que permite una rigidez importante, pero a su vez una incomodidad constructiva importante. Precisamente parece de varias décadas a esta parte, una normalización de perfiles de alas iguales o alas paralelas o alas planas, como le quieran llamar, en donde las alas no tienen ese peralte y nos permiten montar encima de las mismas, sin necesidad de maniobras importantes, otro tipo de perfilería por el cual podría funcionar esa pieza como una viga de transición. Por otra parte, en los manuales y catálogos, este es un catálogo de Asindar,
como pueden ver acá, este es el clásico Ascender, que es una libretita muy pequeña, que es fácilmente portable en el bolsillo, y que nos dan distintos datos que están encolumnados. Digamos, en este caso un IPN, viene ahí la configuración, acá está el UPN, que tiene toda esta relación, el alto del alma, el ancho del ala, el espesor promedio, en este caso, del ala, el espesor característico del alma, el H, o sea, la altura, yo no llego a ver ahí la sección, la cantidad de centímetros cuadrados que tenemos acá contenidos, y el peso, que eso es muy importante comercialmente, para saber cuánto pesa por metro lineal esta pieza. Estamos hablando de 20 kilos, 15 kilos, etcétera, etcétera, X cantidad de dólares. Todo este tipo de técnicas o de materiales o dispositivos en nuestro medio, por lo menos, están absolutamente dolarizados. Entonces, básicamente, se calcula el peso de un perfil, cuánto uno compra, se lo corta con unos discos particulares y se lo pesa en una balanza y se calcula rápidamente por tantos dólares y ahí viene la cuenta posterior. Pero hay otra manera de configurar estas piezas de resistencia, porque evidentemente lo que estamos buscando es alejar elementos que tengan una cierta resistencia a la compresión y la tracción. Ustedes ya han empezado a ver momentos de inercia, momentos flectores, y obviamente que el par interno es la distancia entre la parte resistente a una determinada solicitación y otra parte, depende si es un cantilever o si es un voladizo o si es un tramo. Si esto fuera un tramo, evidentemente, o seguramente, el ala inferior va a estar traccionada y la superior va a estar comprimida. En el cantilever es justamente lo contrario. Pero a medida que esto se aleja, esta ala de esta otra ala, el momento de inercia aumenta. A consecuencia de todo eso puede llegar a venir un arrugamiento desde el eje neutro hacia un lado, hacia el otro. Si ustedes tienen alguna consulta particular en este momento, la podemos charlar. Si no, la van escribiendo en el chat o la van guardando y anotando y al final lo podemos aclarar. Siempre es bueno tener inmediatamente una respuesta porque si no se forma como una especie de olvido de los contenidos, de los conceptos que uno está virtiendo, ¿no? Pero digo, para que nos entendamos, si esta fue del eje neutro, o sea, aproximadamente cuando las piezas son simétricas, el eje neutro coincide habitualmente con el centro de la geometría, de ahí para abajo, si esta fuera la parte traccionada, no hay ningún problema, pero desde el eje neutro, o sea, de la mitad para arriba, al comprimirse esta pieza, esta pequeña lámina se puede arrugar, o se puede llegar a deformarse por pandeo, que es un efecto que en realidad no quiero meterme porque nos quita tiempo a nosotros y para eso están las cátedras de estructura. Pero de todos modos, ustedes saben perfectamente que el pandeo es una deformación producida por cargas axiales, no normales. Los momentos se producen por cargas normales, o sea, de arriba para abajo, digamos en este caso, y las cargas axiales, como su nombre lo indica, van por el eje de la pieza. Y otra característica de estos perfiles que estoy mostrando ahora en este momento es que si ustedes se fijan, la sección es absolutamente constante, porque estos han sido perfiles que se han laminado en frío. Vale decir de que se ha tomado una bobina, una plancha, se la ha hecho pasar por estos rodillos que veíamos recién, a veces precalentados, generalmente no hace falta, depende del espesor que tenga, y estos rodillos se van a encargar de deformar y de doblar esta pieza. Ya está totalmente normalizado el corte que tiene que tener la bobina para que efectivamente este, por ejemplo, perfil U tenga finalmente 50 milímetros acá, 140 milímetros acá, estoy inventando cualquier perfil de estos, o sea, hay un catálogo muy amplio, y otros 50 milímetros acá. El espesor de estas piezas es realmente menor, muy menor a lo que veíamos recién. Ya estamos hablando de secciones de 1 centímetro a 2 centímetros cuadrados contra los 14, 15 para una equivalencia, digo. Y bueno, acá vemos un pequeño catálogo rápido, en realidad hay medidas intermedias, de perfiles galvanizados. Cuando aparece la palabra, o mejor dicho, la letra PGC, significa perfil galvanizado C. Y en este caso es PGU porque es un perfil galvanizado U. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? O mejor dicho, ¿cuándo se optaría por uno o por otro? La designación nominal que estamos viendo acá es, perdón, ¿hay alguna consulta? Bien. La designación nominal es esta y esta.
esto significa el alto del perfil, o sea, la dimensión del alma. Acá vemos que hay 100 milímetros, 150, 200, 250, etcétera, hasta los 400 comercialmente con facilidad. Y el espesor, o sea, 1,6, 2, 2, 2,5, 2,5 son los espesores en milímetros de la película o de la lámina con que ha sido configurada de distintos espesores. Pero fíjense qué curioso, el perfil nominal de 100 milímetros, o sea, 100 milímetros que van desde afuera hasta afuera, en el U, que nominalmente son 100 milímetros, en la realidad son 104 milímetros. Y entonces, volviendo a la anterior imagen, estos sistemas han sido pensados para constituir en sí mismos dispositivos de un sistema. Esta C que estamos viendo acá, que pareciera ser que es una C mayúscula, se puede insertar perfectamente en la oquedad de esta U. Básicamente la U, al tener mayor dimensión el alma que esta pieza se puede integrar absolutamente en el interior, en la caja de este perfil. Esto ha sido pensado, evidentemente, para lograr framing, o sea, estructuras reticuladas o estructuras entarimadas, superpuestas, etc. Los perfiles laminados en frío, de igual forma que los laminados en caliente, tienen secciones normalizadas, largos comerciales de 12 metros también, y bueno, tienen todas estas características que ya hemos empezado a declarar, y se conforman básicamente doblándolos o estableciéndolos, digamos, deformándolos en frío, o sea, sin la intervención importante del calor. Pero a su vez también hay sistemas distintos, sistemas metálicos, elementos metálicos, como son los caños estructurales o caños comunes. Y cuando nosotros decimos caño, estamos acostumbrados a al formato cilíndrico redondo, pero en realidad los caños estructurales vienen básicamente en tres formatos: el rectangular, el cuadrado y el redondo. Y digamos, las dimensiones características son prácticamente infinitas, no solamente en el alto, ancho, sino en espesor. Estamos viendo en la escena, en la fotografía central, estamos ante un perfil, o mejor dicho, perdón, un caño estructural de 100 por 100 por 3,2 milímetros, ese que están viendo particularmente ahí. O sea que son 10 centímetros por 10 centímetros por 3 milímetros de espesor. Lo mismo que en este caño estructural, esto, bueno, podría ser perfectamente un caño de micropilotín, en el cual estos son aproximadamente, estos son 5,6 milímetros, estos son aproximadamente 12 centímetros de diámetro. Y bueno, las medidas comerciales ya no son de 12 metros, habitualmente ya son de 6 metros. Estos largos tienen, a su vez, los carros laminadores podrían lograr perfiles mucho más largos, 18 metros, 24, etc. De hecho, los rieles de los ferrocarriles, que son perfiles particularmente, son muy distintos a lo que estamos viendo, pero que han sido laminados también en calor, tienen largos absolutamente distintos. De hecho, pueden llegar a tener varias decenas de metros, pero que tienen otro tipo de transportabilidad. Uno de los acuerdos, o una de las condiciones que tienen las perfilerías y cualquier pieza constructiva, es que debe ser transportada a través de carreteras, y las leyes de tránsito de casi todos los países tienen una cierta normalización, en el cual el largo del semirremolque, o del guinche, o de lo que sea, tiene que tener, o de la chata, tiene que tener un máximo de largo, y a partir de ahí tiene que tener una autorización particular, como lo verán ustedes cada tanto en las Profe, una consulta. Sí. Perdón, que antes justamente con esa razón de no poder transportar caños tan largos, y justamente que tengamos un proyecto que necesite mucho más de 6 metros, si unimos dos caños estructurales, lo haríamos con una planchuela. ¿Qué tipo de... bueno, sí, está bien. Bueno, la pregunta, sí, ya te la voy a responder. Lo que pasa es que esa pregunta yo te la respondo dentro de un ratito. No es que haya quedado en un tono sombra, sino que haz de cuenta que estamos circulando por un túnel, y en el cual estamos viendo ya la luz al final del túnel, pero nos falta para llegar a esa parte, y ya lo vamos a comentar. Sí, precisamente lo que vos estás tocando es el ABC del framing en general. Estamos hablando de piezas más o menos cortas o más o menos largas, como la quieras ver, 12 metros o 6 metros,
en algunos casos, en algunas perfilerías hay 4 metros de largo, pero que han sido pensadas por un montón de variables. Una de ellas es la transportabilidad humana, o sea, el peso que puede cargar una persona. Pero fundamentalmente todos estos sistemas que son bastante pesados ya requieren de grúas, de puentegrúas, de guinches, de plumas, y que en realidad están pensados para ser apoyados y transportados por semirremolques que tienen 15 metros, 14 metros, han aparecido ahora, se están volviendo familiares en nuestras autopistas, los bitrenes, que son camiones muy largos de doble semirremolque, digamos, pero básicamente la pieza larga, la chata, donde se apoya eso, la plataforma, no supera largamente los 12 metros, puede tener 14 metros como mucho. Entonces, la industria de la construcción se va adecuando, se ha adecuado, de hecho, a las leyes de transporte, las leyes de tránsito. Ya voy a responder particularmente ese detalle que vos hacías referencia y contarle de que, bueno, que en este universo enorme, en esta galaxia, más que sistema solar de las perfilerías, aparecen otro tipo de perfiles que son milimétricos. De hecho, tienen espesores menos de 1 milímetro. Estamos hablando de medio milímetro aproximadamente, que son perfilerías muy delgadas, muy maleables, de acero galvanizado, en lo cual ya han sido maquinadas, han sido preperforadas, tienen determinadas dobladuras a través de los carros de laminación que tienen nariz o ángulos, romos o más o menos, en otros casos tenemos perfiles más parecidos a una omega, en unos casos son las U, que se usan para soleras, este es otro de los términos que empezamos a partir de ahora a familiarizarnos, o montantes o perfiles C, este perfil está, digamos, configurado como con un largo de alma que puede ser insertado milimétricamente sobre la solera. Digo, demos este ejemplo, este perfil de 10 milímetros, perdón, de 100 milímetros de alma, va a ser incorporado a una solera que va a tener aproximadamente 102 milímetros de alma, que nominalmente se lo vende o se lo comercializa con esa característica. También hay T, hay ángulos digamos, matacantos, como esto que estamos viendo acá, este esquinero, que ya vienen maquinados sus posibilidades de vincularse mediante tornillería a los, digamos, paneles que lo van a soportar o que lo van a utilizar de estructura. Y bueno, esto que estamos viendo en la fotografía de la izquierda es básicamente eso, un entarimado, o un reticulado, un framing, de piezas muy pequeñas, porque básicamente todas estas tecnologías dependen de piezas muy delgadas que se van vinculando unas con otras y van configurando una especie de armazón o de esqueleto en el cual después se va a aplacar o se va a cubrir tanto de un lado como del otro. Esto que estamos viendo acá es un laborioso trabajo de cortes, muy fácilmente cortables, evidentemente con cizalla antiguamente, ahora con disco, en donde ya va quedando armado como una especie de jaula maqueta, donde después se va a aplacar tanto por dentro como por fuera. Y en esencia los framings habituales, los muy livianos, recurren a este tipo de sistemas, de perfiles montantes, a una distancia, digamos, razonablemente pequeña, que se pueda bancar esta placa, que ya vamos a ver más adelante de qué puede llegar a ser, pero adelanto opinión, puede ser de madera aglomerada, de madera laminada, puede ser de cerámicos, puede ser de roca de yeso, etcétera, etcétera. Vamos a ver más adelante. Últimamente se están incorporando a la industria de la construcción piezas de cemento armado con fibra de vidrio, GRC, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ustedes ven, en realidad, en esencia, los framing son una corredera inferior, una sucesión de montantes, no necesariamente la misma distancia una de otra, una solera superior, y a partir de ahí se puede, digamos, disponer de un sistema de apoyo para una tarima, un entarimado, como lo quieran llamar. Normalmente se construyen sobre un plano confiable, digo, en un establecimiento a pie de obra, luego se los guisa, se los monta, y se los asegura uno con otro, al comienzo con algún sargento, algún sistema de atadura, y luego se los va atornillando uno con otro y se va configurando todas estas piezas que ya lo vamos a ver más adelante en un teórico que da particularmente el arquitecto Arce.
Fíjense de que acá todos estos sistemas de tarimados, esto básicamente es una tarima, antes estaba en el piso y ahora está para arriba, digamos, está en forma vertical, se asegura con Cruces de San Andrés, se las ubica estratégicamente para evitar que esas diagonales impacten sobre un vano que tiene vocación de ser una puerta, un paso, un pasillo, etcétera, etcétera. Acá vemos un poco más de lo mismo, ya nos vamos acercando a detalles de cómo lograr una estructura resistente, como en este caso una cabreada, armada por vía seca, como casi todas las cabreadas del mundo, y que en esencia son superposiciones de piezas que se atornillan unas con otras. Fíjense de que acá estas diagonales o tornapuntas y estos pendolones o piezas verticales se vinculan lateralmente, se tocan lateralmente unas con otras, y que la sucesión de una cabrera con la otra, estamos hablando de aproximadamente 50, 40, 35, 62 centímetros, esas son las medidas habituales, nos permiten disponer de una estructura suficientemente rígida, a pesar de que la concurrencia de una pieza con la otra no es a través del baricentro, o sea, no son concurrentes coplanares, sino que en realidad son paralelas, pero que la poca demanda estructural que tiene digamos, este triángulo armado, esta retícula, esta cuchilla, nos permite confiar plenamente que esto no va a traer ningún colapso. Ahí evidentemente el tornillo o el tarugo está cortándose, digamos, está puesto de tal manera que está resistiendo el corte, el cizallamiento. Ahora viene un poco la pregunta que nos hacía recién la alumna, y que es, una vez reconocido estos sistemas lineales, hay que saber o entender de qué manera se vincula una cosa con la otra, se articula. Y que en esencia son, digamos, dos puntos importantes. Cómo llegan al suelo, o cómo llegan a lo que está abajo, puede ser el suelo, un entrepiso, un flat, lo que sea, y cómo se vincula en forma normal una pieza con la otra. Cuando digo normal significa que va desde el alma de una al alma de la otra, cómo impacta, y no se superpone. Si se superpone vamos a un formato, a una lógica parecida a esta. Las piezas verticales u horizontales requieren o de soldaduras, como vemos acá, la forma normal de graficar una soldadura es como una cosedura. O sea, lo que estamos viendo acá, en la realidad no es tan así. Es un cordón que tiene un color distinto, pero que es una manera estandarizada de entender que este encuentro de esta pieza con esta rigidización, escuadra rigidizadora, etcétera, etcétera, ha sido soldado. Fíjense de que esta pletina, o ábaco, como lo quieran llamar, ya está perforada para poderse vincular con la pieza que está abajo, que puede ser un hormigón, puede ser otra pieza de acero, etcétera, etcétera. Miren qué curioso en esta pieza pasante, esta columna está pasante, digamos, podemos estimar de que esta cosa que está acá debe tener probablemente menos de 12 metros, y se ha dispuesto mediante tornillería y no soldadura, a través de bulones de gran resistencia, no son cualquier bulón, si efectivamente si acá hay una carga importante, de una escuadra que nos sirve para rigidizar el nudo y por otra parte, en algunos casos, no siempre, para poder apoyar esta pieza de acá y rápidamente ir montando el edificio, porque otra de las características que tienen todos estos sistemas es los dispositivos de izado. Esos dispositivos no pueden estar haciendo equilibrio durante un montón de tiempo hasta que el operario llega, nivela acá, atornilla, sino que tiene que ir descargando la grúa rápidamente una pieza al lado de la otra, o algo por el estilo, y hay digamos, un colectivo de empleados, o de obreros, o de operarios que van atornillando rápidamente y van ajustando a través de niveles, láser, etcétera, etcétera. En casos como estos, que se vuelve un poco más complicado, acá abajo, fíjense que lo está esperando a esta pieza que viene e impacta en su alma con el alma del perfil más importante. Esto es una viga de transición, evidentemente, y esto es un entarimado seguramente. Acá hay un pequeño ábaco, un ángulo, que va a permitir que esta pieza rápidamente esté en posición y el elemento de izado, llámese grúa o hinche, pueda seguir operando de otra manera. Fíjense que acá el ángulo ha quedado soldado, está presoldado, digamos, y acá el alma, en este caso, el ala ha sido cortada en esta parte superior para lograr un perfil, o mejor dicho, un horizonte parejo. También se puede llegar a esconder ahí abajo, vamos a ver más adelante los Steel Deck,
en el cual ya no es necesario que coincida. En caso de que acá arriba se monte una pieza más o menos rígida, que es un plano de un material distinto, puede ser un premoldeado, puede ser una madera encolada, probablemente sí requiera que esta parte del ala de este perfil esté cortada para poder garantizar la llegada a un nivel parejo entre una viga estructural y una correa, digamos, semiestructural. En otros casos, digamos, bueno, acá se ve el corte, precisamente cómo se ha logrado eso, es un trabajo de entalladura importante, eso hay que hacerlo obviamente no a pie de obra, sino en un establecimiento. En otros casos se suplementa acá elementos que nos van a permitir poder contar con un perfil sin necesidad de ese entallamiento bastante complicado. Sigo con un poco respondiendo al elemento de que cuando hay interrupciones de una pieza con la otra, vamos a suponer que superamos largamente los 12 metros, o porque nos interesaba estandarizar el largo de estas piezas, digo, eh, disponer en el proyecto que estas columnas, o pie derecho, van a tener 3 metros, o un múltiple de 12, podría ser 2,40, por ejemplo, estoy en este momento imaginando rápidamente, bueno, que cuando se llega a una pieza intermedia, como esta viga, o correa, o solera, como se le quiera llamar, no es importante ahora saber si esto es estructural o no. Evidentemente, entre una pieza de soporte, este perfil, y la pieza que sigue, hay una discontinuidad de las rigideces de estas dos alas con las alas inferiores. Eso tiene que quedarles bastante claro. No es obligatorio de que esta pieza y esta pieza tengan continuidad física, como por ejemplo el agregado de dos alas de cada lado y otras dos alitas del otro lado, son dos pequeñas platinitas que se sueldan, para poder garantizar la continuidad estructural, física y estructural de esta pieza. Pero en determinadas demandas o encomiendas estructurales sí vamos a tener que requerir de un suplemento que son estas pletinitas, que son apósitos agregados a los perfiles. Por ejemplo, en este caso tenemos un HD, o sea, un perfil en forma de H, digamos, con alas, si ustedes se fijan. Tratamos de ser bastante nobles en la forma de dibujar. ¿No? Los dibujos no nos salen porque sí, en realidad queremos que salga así verdaderamente, y ustedes como ven ahí en el croquis que hacemos nosotros, nos gusta mucho dibujar en esta cátedra, el ala es absolutamente paralela, y el ala, y el alma, perdón, es absolutamente normal. Pero en otros casos, en muchos, por un montón de motivos, porque no se conseguía un W o porque por lo que fuera, el perfil puede tener este peralte del 14% que hablábamos recién. Ese 14% significa que en este largo el 14% nos dio este espesor. Y fíjense de que la pletina, cuando se corta, ya no es una pletina absolutamente rectangular, sino que va a ser poligonal. Y bueno, luego se atornillará o se soldará, habitualmente se suelda. Con lo cual logramos una continuidad entre una pieza superior y una pieza inferior. Profe, perdón. Perdón. Siempre se corta la columna, ¿no es cierto? Y se deja continua la viga. Es lo conveniente porque la viga, pues ya vamos a ver otro caso también. Depende dónde esté, digamos, el máximo aumento de corte, en este caso acá sería el máximo cizallamiento, pero en otros casos, por la rigidez misma del nudo, el máximo corte, curiosamente, no pasa por acá, sino que puede pasar por acá. Y el lugar ideal para ubicar estas uniones es precisamente donde el cizallamiento es cero. ¿Me explico? Ya vamos a dar un ejemplo. Veamos ahora este caso. Estábamos recién comentando el refuerzo del encuentro de piezas de una determinada rigidez. Ustedes van a ver que en los puentes, generalmente las, digamos, tornapuntas son verdaderamente dientes de perro, como le designamos coloquialmente en arquitectura, porque las cargas, al ser dinámicas, la pieza puede estar, digamos, alternativamente o alternamente comprimida y traccionada, depende en qué parte la pieza pesada esté pasando. En muchos puentes carreteros, sobre todo de ferroviarios, van a ver de que se apela a la cruz de San Andrés o a la triangulación, a eso me refiero, pero una triangulación simétrica. En otros casos, como en un puente absolutamente, una pasarela doméstica, como en este caso una de las primeras obras de Mario Botta, se hubiese apelado a un zigzag que, bueno, que no es tan dirimente si esta pieza está traccionada, comprimida, los esfuerzos son minúsculos, acá están pasando 2 o 3 personas caminando,
y eventualmente saltando, y los esfuerzos, sobre todo con esta altura, no van a ser tan importantes. En este caso, estamos viendo caños estructurales. No sé si la imagen es lo suficientemente noble como para empezar a interpretarlo. Fíjense de que no hay esta sombra que se ve producida acá por la perfilaría. En este caso hay unos UPN o doble T, la verdad que no lo veo muy bien a la foto, porque se ve de un solo lado, pero no importa, se está viendo que es un perfil que tiene alas y tiene alma. Y concurre un punto donde va a haber que reforzar precisamente el lugar del cizallamiento, del encuentro de estas piezas que están impactando sobre esta otra, la están cortando, tiene que haber bueno, digo, según el cálculo ha habido un refuerzo y se lo ha agregado. Hay otra consulta. Justamente poder soldar otra pieza que esté inclinada, por supuesto que va a ser un poco más difícil que colocar una pieza que esté recta. Sí. La pregunta es cómo se hace. Claro, ahí estamos, por ejemplo, en ese puente, la figura de la izquierda, al tener una pieza en diagonal, por llamarlo de alguna manera, la soldadura no va a ser igual que en la imagen que mostró antes, que era una pieza en T, o una pieza en ángulo recto. Y aparte yo te agrego a tu pregunta otra pregunta. ¿Cómo hicieron este puente? O sea, ¿lo fueron fabricando? Primero hicieron el cordón inferior, le fueron agregando las diagonales, o vino por secciones, por partes, cosa que es altamente probable que haya sido hecha así. Si no, imaginémonos de que sobre esta carretera, un viaducto, tuvieron que poner una serie de andamios o de elementos provisorios, como son los encofrados, digamos, hablando en términos más de hormigón armado, para poder fabricarlo. Evidentemente llegó a la obra estas tarimas, digamos, volcadas en forma horizontal sobre una chata, sobre un semirremolque, que después fueron izadas. Acá en la foto no muestra efectivamente dónde ha sido vinculada una pieza con otra, probablemente esté puesta por acá, efectivamente, o eventualmente. Y respondiendo más específicamente a lo que vos preguntas, bueno, hay una serie de dispositivos manuales y mecánicos que hacen que uno acerque la pieza que ya está cortada, y me imagino hasta la caja metálica donde bajan desde el camión, que son muy pesadas, llenas de todas estas platinitas que estamos viendo acá, las van acercando con una tenaza, con un elemento que evite que, y bueno, obviamente que el operario tiene que tener un guante especial, y se aplican 2 o 3 puntos rápidos de soldadura. Acá con 2 puntos alcanza para dejarla en posición. Y luego, a partir de ahí, de acuerdo al cálculo o digamos, a las especificaciones técnicas, se hará un cordón continuo de soldado, o se bancará con que tenga 3 o 4 puntos de soldadura. La soldadura es cara y lleva mucha energía y mucho tiempo. Bueno, habitualmente en casos estructurales como estos, la soldadura es continua. Habitualmente eléctrica, pero también puede ser autógena. En estos casos se acerca la pieza al nudo. El procedimiento estructural, o el ideal estructural es que el baricentro, cuando hablamos de baricentro significa el centro axial de la pieza. El centro axial de esta pieza debería concurrir al centro axial de esta otra pieza. O sea, hablemos más en criollo, el promedio, el centro geométrico de esta pieza con el centro geométrico de esta pieza deberían coincidir en la medida de lo posible, para evitar esfuerzos. Una de otra, digamos. Exactamente, para que los esfuerzos concurran a un punto determinado donde se concentran todos los esfuerzos y no se producen momentos. Si ese baricentro, o el baricentro de una pieza, no coincide con el baricentro de otra pieza, va a tender a deformar el material a partir de un giro interno, o sea, de un momento interno, que es lo que queremos evitar. El principio de la triangulación, básicamente, es que las barras se estiren y se traccionen, pero que no produzcan momentos flectores en los nudos. Eso lo van a ver probablemente en cuarto o en quinto año. Yo por ahí me pierdo. ¿Qué es lo que da cada estructura? Yo creo que es en quinto año. Pero no importa, cuando lleguen a la estructura correspondiente, la que da Susu Fernández Saiz, recuérdense de esta clase, díganle que vienen de parte de Construcciones 2B, y entonces, bueno, ya tienen aprobada esa bolilla, básicamente, que es que en esencia las estructuras reticuladas básicamente apelan al triángulo. O sea, el triángulo por definición es una figura que es indeformable en sus nudos y deformable en las barras, a diferencia de todo el resto de las figuras geométricas. Los cuadrángulos, pentágonos, hexágonos, etcétera, se deforman en los nudos. En el triángulo no se deforma el nudo, el que se deforma es la barra. Y entonces, si nosotros le damos una cierta y determinada rigidez a la barra, lo que tenemos que confiar es simplemente que el nudo, los baricentros, concurran a un punto determinado para que no haya momentos precisamente en ese nudo.
¿Se entendió? Más o menos. Sí, profe. Bien, la diferencia entre uno y el otro es simplemente que acá estamos ante la presencia de cambios estructurales que tendrán 5 milímetros, 3,2 milímetros de espesor, no viene el caso ahora. Esta obra ya tiene 50 años aproximadamente, pero la diferencia con esta es que acá el caño ha tenido que ser cortado de forma afilada, seguramente para que el baricentro de este y con este concurran a un solo punto. Bueno, en otros casos, estas pletinas tienen otros formatos, tienen un trabajo de taller en el cual se lo ha redondeado, se lo ha desgastado, se lo perfora para que la pieza vertical, que tiene una nariz ya soldada y tiene los agujeros ya practicados, pueda asumir o pueda permitir el paso de bulones, generalmente, no siempre, de alta resistencia, a veces son galvanizados, en otros casos son de acero inoxidable. Por ahora no me gustaría tanto detenerme en eso, el acero es más oxidable o menos oxidable, depende de la cantidad de níquel que tenga su composición, es un porcentaje determinado, o una cantidad determinada de cobre, ya vamos a ver más adelante lo que son los aceros Corten, que por ahora no tiene mucho sentido, pero que bueno, está bueno que uno empiece a pensar de que, che, acá se puede hacer con determinados bulones y esto de que se oxida, no se oxida, si se oxida habrá que pintarlo o no. Bien, y si ustedes ven el detalle, esto es un catálogo bueno, es una obra de Michael Hopkins, un muy interesante arquitecto inglés. Bueno, en este detalle, fíjense de que la vía seca lo que generalmente nos pide, más que el detalle plano, como se ve acá, la vía seca requiere muchas veces de una tridimensionalidad en los detalles, porque si no se vuelve un poco críptico, son tan delgadas las secciones que es difícil ver cuál es la que está cortada, cuál es la que está cortada y cuál es la que está en vista, para que vaya quedando claro. Fíjense de que este tubo que se ve acá es este tubo que se ve acá. Esta escuadra, o cantilever, o como lo quieran llamar, que se ve acá, es esta que se ve acá. Esta pieza que viene acá es básicamente esta cosa que está acá, que es un aislante térmico. Fíjense este doble T que se ve acá. Cuando ustedes lo vean en el cursor me avisan, ¿eh? Estoy muy confiado de que ustedes están viendo la flechita. Bueno, acá este doble T, ED seguramente, perdón, ED, fíjense que acá se lo ve en sección. Esto que están viendo acá son estas brocas que se han insertado dentro del hormigón y que este cuerpo, digamos, este nudo, o este plinto que tenemos acá, va a servir para apoyar este elemento que corre abajo y que también habrá otro elemento que corre acá arriba y que sostiene este deck superior que da lugar a la cubierta de este estudio de grabación. Un poco sigo con la respuesta, ya la luz al final del túnel se va acercando cada vez más. Fíjense los distintos procedimientos de armado de perfilerías o de jaulas o de reticulados a partir de discontinuidad de piezas horizontales, como en este caso. Acá lo está esperando posiblemente una doble nariz, esta pieza se inserta acá, ya está agujereado y acá se la atornilla. O en otros casos se aprovecha la configuración del ala de este perfil que está agujereado, esta viga o este elemento horizontal se acerca y se pasa el bulón por ahí. En este caso el bulón es normal a esta pieza, en este caso es axial a esta pieza. En otros casos, para facilitar la constructibilidad y posiblemente porque acá se produce un esfuerzo de un momento flector cero en este punto y no en este punto como lo estamos viendo acá, se aprovecha al máximo la posibilidad del material, se lo acerca a este nudo especial, vamos a ver un ejemplo acá hecho en Córdoba, curiosamente. En otros casos, se van soldando pieza con pieza, se aporta las pletinas que habíamos hecho referencia recién, viene la pieza superior, ya está preparado la pletina, digamos soldado en establecimiento, se lo acerca, se pasa el bulón por abajo y por arriba, se ajusta, inclusive tiene un torquímetro, hay que utilizar muchas veces torquímetro para saber hasta cuánto tenemos que ajustar. Quienes les habla ha sido gomero playero, o sea, era todo un cuidado que había que tener en el uso de la llave cruz o directamente del ajustador neumático, ¿no? Muchas veces yo cuando hago cambiar mis propios ruedas, porque ha habido una pinchadura por cambio de neumático, estoy muy atento precisamente cómo trabajan mis ex colegas, digamos, o sea, gente que
muchas veces deforma la pieza ante un torque muy fuerte, puede deformar la virola del tornillo, en otros casos no se lo ajusta suficientemente. No es tan alegre ajustar un tornillo como pudiera parecer. Fíjense, todos los distintos sistemas, en este caso se apela a una maximización del encuentro de una pieza con la otra. Fíjense la cantidad de tornillos que van a pasar acá porque requiere de un ajuste muy, muy superior. En otros casos, acá hay una pieza, digamos, de una sola alma, porque evidentemente nos conviene dejar seguramente el esfuerzo de compresión está confiado básicamente al alma de esta pieza. Seguramente tiene una encomienda estructural menor. En otro caso, que son básicamente el A y el B de todo framing, es cómo se vincula horizontalmente, sobre todo en el suelo. Fíjense en esta sección, si ustedes pueden más o menos imaginarla, este estándar es correspondiente habitualmente a los hormigones. Cuando ustedes ven estos cuadriculados en diagonal, generalmente estamos, digamos, apelando, o mejor dicho, demostrando, comentándoles que esto es un hormigón. Estamos normalizando la forma en que se expresa el hormigón, puede ser armado o no. Fíjense de que en este caso ha sido prevista una situación en la cual hay un plinto que lo está esperando a la pieza superior, acá está abrocada, en otros casos tiene una pletina un poco más gorda, acá hay un nudo que es muy pequeño, que permite que esta pieza gire, con lo cual no es una de las condiciones precisamente de ese pórtico, garantizar de que acá va a haber la posibilidad de un desplazamiento, de un giro, sobre todo en cargas dinámicas, como es en el caso de este nudo. Fíjense que acá el nudo es bastante complejo. Ha habido una pieza que ha sido insertada dentro del hormigón, que puede tener previsto los espárragos, o no, o los espárragos son posteriores. Espárragos son, digamos, varillas roscadas, para que nos entendamos, donde se toma una nariz, que puede ser de una sola ala o de triple ala, depende qué esfuerzo va a pasar por ahí, y la pieza que se va a apoyar tiene una segunda nariz, en el encuentro entre una y otra, o dos y una, o tres y dos, depende, si queremos que sea simétrico, se coloca una pieza que es un buje, que podrá ser más o menos rechoncho, podrá ser un bulón, etcétera, etcétera. En otros casos, estos varillajes pueden ser bastante profundos. En otros casos puede ser directamente que acá lo esté esperando una pieza metálica muy bien nivelada, con una cola de golondrina o ganchos que han sido incorporados al hormigón, a condición de que ese nudo esté muy bien nivelado, porque la pieza que va a venir por arriba y que se va a posiblemente soldar, no tiene que estar absorbiendo las deformaciones que puede tener ese plano. Insisto, cuando ustedes tengan alguna consulta, me levantan la mano conceptual y me la hacen. Fíjense un detalle de una obra que la tienen, bueno, ustedes han tenido poca oportunidad de verla en realidad, pero bueno, esto está en la Facultad de Arquitectura absolutamente vacía de la ciudad universitaria, y esta escalera es parte de la ampliación del edificio que están viendo acá a la izquierda. Esta pieza que se ve acá, básicamente, es un dado que da a un pequeño pilotín que está ahí abajo. Este dado ha sido, digamos, razonablemente nivelado, y al que se le ha adosado una pieza metálica, antes de llegar a estos tubos, quiero aclarar, esta pieza metálica está inserta dentro de ese dado con unas brocas metálicas que están ahí adentro. Luego se ha cortado muy trabajosamente, muy penosamente. Yo los veía trabajar a los muchachos, la verdad es que estuvieron, los presentaban estos tubos estructurales, los sacaban, volvían a pasar el disco, tuvieron gente trabajando, porque en realidad no hubo una previsión, digo, de quién fue digamos, la empresa constructora, de tener digamos, un control milimétrico de las piezas que iban a llegar acá. De hecho, llegaron los tubos sin cortar y los fueron moldeando como si fuera una maqueta. Pero eso, bueno, es del anecdotario, no viene el caso de demorarnos mayormente en eso, pero sí de contarles que cuando prevé con un control milimétrico en obra, después se hacen, digamos, una serie de tareas que demandan muchísimo tiempo y muchas veces terminan de una manera bastante desprolija, como es acá. Fíjense de que el plinto no tiene la misma distancia de acá a acá, o lo que es lo mismo, este nudo o este haz de pies derechos concurren a lo que debería haber sido el punto central del replanteo. En realidad esta pieza estaba replanteada, digamos, desplazada unos 3, 4, 5 centímetros
hacia la izquierda. Y estamos viendo otro detalle que es erróneo, en realidad, en cierta manera, que es la utilización de estos perfiles C, para soportar una pieza que va a estar, digamos, a la intemperie. ¿Qué pasa habitualmente acá? Cuando el agua chorrea en toda la pieza, que está absolutamente expuesta a la lluvia, esta parte inferior, esta ala inferior, se constituye en una canaleta. Esto tiene que estar agujereado cada tanto para evitar de que se acumule el agua. De hecho, se va a acumular, pero si lo agujeremos cada tanto, se va a desagotar un poco. Acá tendría que haber habido seguramente un perfil C para evitar de que se acumule el agua, y que el agua es uno de los grandes enemigos, digamos, por la presencia del óxido en el agua, de la oxidación del hierro. La manera en que se fijan por vía seca y no por soldadura estos elementos, pueden ser más o menos galvanizados, más o menos livianos, son a través de pedestales o de elementos de piezas que se van a fijar a subestructuras que muchas veces son de hormigón, sobre todo cuando están vinculadas al suelo. Fíjense acá en este es un catálogo de muestras simplemente, las distintas maneras de vincular un metal, una pieza metálica, con un hormigón. Son tarugos o brocas de expansión. En algunos casos, el tarugo, o mejor dicho, el bulón, se introduce en el cuerpo de una pieza, de una caja cilíndrica que no ha sido expandida todavía. Esta pieza va empujando internamente una forma cónica. Digamos, esta pieza ha sido maquinada con una rosca hasta por acá, más o menos, y luego ha sido internamente construida de forma cónica, tiene un agujero conoide. Por lo tanto, esta pieza, al empujar hacia abajo, va abriendo esta pollerita que al comienzo era un cilindro cortado, digamos. Entonces, al expandirse, se clava esta pieza, y esta pieza, por lo tanto, en el hormigón. En otros casos es al revés. Se perfora, se hace la broca en el hormigón a través de un taladrado. Esta pieza, que es absolutamente cilíndrica, se la introduce, pero previo a haberse introducido el cuerpo del espárrago. Este espárrago tiene en la punta una cabeza que no es una cabeza hexagonal, como son habitualmente, como lo que estamos acostumbrados a ver, como en este caso, sino que en realidad es un conoide, una forma cónica. Cuando esta tuerca comienza a girar, empieza a empujar el espárrago para arriba y empieza a abrir esa pollerita que están viendo abajo, clavándose absolutamente la pieza metálica, por lo tanto evitando de que este elemento metálico se separe de este elemento mineral como es el hormigón. Algo parecido a lo que estamos viendo en esta obra de Carlos Quintans, en el cual ha sido construido, o mejor dicho, este framing que están viendo acá, que finalmente es un framing bastante mixto, utiliza de piso losas alveolares. Bien, quiero meter un poquito más de rosca ahora. Son marcos galvanizados. Cada uno de estos marcos ha sido galvanizado por baño de galvanoplastia en establecimientos, y llegan a la obra totalmente galvanizados. Ya la pletina esta ha sido presoldada y después galvanizada, y estos elementos, estos dados de fundación, son básicamente eso, unos muertos, en el sentido, muertos se llama a un peso, un sobrepeso en la construcción, se han nivelado y básicamente han sido perforados, y se le coloca una broca como la que veíamos recién. Estos marcos se nivelan, eventualmente se puede agregar acá un material de aporte para levantar o bajar un poco más un marco como el otro, con respecto al otro, lográndose una superficie, o mejor dicho, un plano de apoyo absolutamente horizontal, o prácticamente horizontal. La perfección no existe en la construcción. Fíjense de que estos dados son prefabricados. Todo lo que están viendo acá en esta construcción es prefabricado. Pero esto es hormigón. Ha sido abrocado. Esta pieza, este marco, se ajusta en esa pletina, esa nariz que le está saliendo. Luego se asegura. Fíjense que acá sí se ha soldado en obra y se está notando acá un pintado con pintura de aluminio. Y luego se le agrega, se le apoyan estas losas alveolares bastante trabajosamente. Ahí tiene que trabajar 1 o 2 guinches pasando por estos huecos. Y luego, finalmente, más adelante vamos a ver de cómo ha sido terminada esta obra. Profe, bueno, esta es una pregunta. ¿Eso se consideraría como la fundación de la obra? Claro. Okay. Es, para que nos entendamos, en un camión, en un auto que vos lo estacionaste en una calle de tierra, digamos, la fundación del auto, del camión, es el neumático que está tocando la tierra.
El zapato tuyo, que está tocando el pie en este momento, es la fundación tuya. En la construcción no necesariamente tenemos que meternos en el suelo. De hecho, muchas construcciones son absolutamente superficiales. Sobre este suelo que estás viendo acá, se podría haber retirado eventualmente, no necesariamente, pero eventualmente el suelo vegetal, que es el que se está viendo allá al fondo, se lo estabiliza y nivela suficientemente con, digamos, un encalado o un suelo cal, como lo quieren llamar, un suelo cemento, y sobre eso se puede apoyar directamente una losa de fundación. De hecho, muchos de los framings que ustedes van a conocer en su vida, cuando dentro de pocos años sean arquitectos, se van a construir sobre una losa que está absolutamente apoyada sobre el suelo, como el zapato de ustedes sobre la tierra o como el neumático sobre el pavimento. En este caso que estamos viendo es una colección de nudos que ya venían previstas en establecimiento para una obra que se hizo acá en Córdoba. O sea, está en Cerro Chico, para que se ubiquen. Es del estudio de Barrio Nuevo, Custich y Farachi. El amigo Farachi, Mariano Farachi, bueno, es titular de Arquitectura 4. Alguno de ustedes va a ser seguramente alumno de uno de ellos. Y que bueno, que ellos construyen, o sea, proyectan y construyen una obra que ya la vamos a ver un poco más en detalle. Y en esencia, las estructuras, o mejor dicho, los reticulados, son por superposición, como en este caso, sobre un soporte se superpone algo, como una plataforma, de ahí viene el término platform frame, y en otros casos se superponen en los nudos, o sea, directamente está todo contenido dentro de un plano, tanto el elemento horizontal como el elemento vertical, como el elemento de borde. En este caso, como ustedes están pudiendo ver, es una sucesión, una sumatoria de piezas que se van superponiendo, a excepción de este pequeño cantilever, etcétera, etcétera. Profe, paso una pregunta. ¿Qué es más resistente, la soldadura o el tornillo? Digamos, por ejemplo, en la unión entre y una columna. Sí, a mí me gusta responder con preguntas. A un avión, cuando vos estás viendo, te tocó la ventanilla que da el ala. Vos cuando ves el ala y cuando se empieza a deformar, cuando toma velocidad y bueno, finalmente flota en el aire, vas a ver que el ala se deforma, se infla para arriba, para lo que hayan tenido la experiencia de viajar en avión. Si ustedes se fijan con detalle, los puntitos que toman todo el fuselaje son cositas redonditas, que son tornillos. La máxima resistencia, digamos, las naves que van a la estratosfera están atornilladas, no soldadas. La soldadura es muy fuerte y de hecho es requerida dentro de distintas industrias, como por ejemplo la industria naviera, que requiere de una impermeabilidad importante. Pero en realidad mecánicamente es mucho más fuerte siempre la unión atornillada o roblonada que la unión soldada. Porque la soldadura precisamente le quita parte de los atributos o características que tiene el material fue templado, y la soldadura lo destempla. Por lo tanto, digamos, molecularmente lo modifica y lo transforma casi en un hierro dulce, digamos. No es exactamente eso, pero lo debilita. Alberto, un comentario al respecto también, que el tipo de uniones, tanto soldadas como abulonadas, también tienen que ver con cómo se diagraman la secuencia de producción en obra y o de prefabricación, cuando lo prefabricado ocurre antes de que llegue la obra. En ese caso o en ese sentido, también es recomendable que las uniones sean abulonadas y no soldadas, ya que el generar soldadura en obra demanda de una calidad que a veces no se tiene, igualmente que en taller, y se pierden además de algunas capacidades mecánicas que mencionaba Alberto. Se pueden generar puntos de oxidación y o mantenimientos, que no es lo mismo cuando el material ya viene listo para montar, con los baños galvánicos o de pinturas desde fábrica o desde la producción en taller. Eso. De hecho, Iván y todos, en la industria, si ustedes googlean, no hace falta ir hasta la Renault o la Fiat, por tenerlas acá cerca, o la fábrica de aviones, los sistemas de soldadura son robóticos, porque garantiza de que la velocidad del arco voltaico se vaya corriendo muy parejamente y que permite unir con un cordón de soldadura muy parejo. El problema de la soldadura manual es que uno depende del músculo, de si ese día, digamos, tiene más o menos tono muscular, y por lo tanto se van produciendo unos cordones de soldadura bastante desparejos que hay que después desgastarlos o estetizarlos o mejorarlos a través del uso de una piedra, como se dice coloquialmente, que básicamente es un disco de desbaste.
disco mineral. La soldadura es un caso particular, de hecho las soldaduras de mejor calidad no son las eléctricas, sino que son en realidad las autógenas. Pero lo que señalaba Iván también es tan o más importante, que es el sistema de montaje. Montar con algo previsto milimétricamente y ajustar nos garantiza una calidad y una certidumbre. La soldadura no lo tiene, de hecho el calor deforma la pieza y puede generar discontinuidades en el plano requerido. Puede haber un desplazamiento hacia un lado, hacia el otro, un siseo, etcétera, etcétera. Fíjense, ya que estamos hablando de laminaciones, esto es de aluminio y un vidrio laminado, ¿no? Hablando de laminación, este es un vidrio, un doble vidrio, este es un crudo, por decirles algo, 10 milímetros, un polivinilo de butirol, PVB, que tiene acá al medio, que es un pegamento y que nos garantiza que alguien que venga corriendo de este lado a este lado, esto se fisure en una de esas, pero que no pase de largo. Es la técnica del parabrisas. Pero lo que queremos mostrarles es cómo la industria de la laminación tiene unas características particulares. Esto ha sido laminado y trafilado, y en este caso, que es aluminio, ha sido extruido, que es otro proceso que vamos a ver más adelante, que básicamente es un sinfín que va empujando un tocho calentado de aluminio que pasa por una boquilla. Fíjense de que las extrusiones se permiten todas estas entalladuras de distintas dimensiones, ángulos, etcétera, y unas precisiones hipermilimétricas, con lo cual esta pieza que está soportando, esta garra, está tomando este antepecho de vidrio, fíjense de la manera absolutamente casi a seco, o a tope, que se toma de una pieza de la otra. Esta está brocada, evidentemente, esta solera de hormigón, y esta está básicamente apoyada, y el giro que se podría producir acá está anulado por esta nariz y por esta otra nariz. Esto es una pieza de extrusión, no es laminación. Esto es una pieza laminada y luego moleteada, digamos, para que lo vayamos entendiendo. Hay distintos procesos. Este vidrio que estamos viendo acá es un vidrio que ha sido laminado, en algunos casos y en otros casos ha sido flotado. Entonces, necesitamos que ustedes vayan comprendiendo que los materiales no son solamente aparecen por arte de magia en los proveedores, sino que han sido materiales que han sido transformados dramáticamente en establecimientos por distintas maneras o modos constructivos o de producción. Bueno, obviamente que en los framings, a las escalas que nosotros nos vamos a acostumbrar, sobre todo del ejercicio que han comenzado, en esencia es un poco lo que habíamos adelantado recién, la sucesión de piecitas, una al lado de la otra, la cual luego, de un lado y o del otro, se va a aplacar, como en esencia podría ser cosas como esta, una típica arquitectura galponera argentina o australiana, que en esencia son pie derecho, en este caso están dibujados con una economía procesal, diría un abogado, y con U, pero básicamente estos son C, o pueden ser perfiles U también. De hecho, nosotros hemos construido de esta manera como está dibujado. Fíjense de que acá se ha aplacado, se piensa en una placa que tendrá una determinada característica, de hecho es una madera laminada en este caso, o fenólico, como se lo dice habitualmente o coloquialmente, y del lado exterior, donde va a estar, digamos, expuesto a la humedad, a la lluvia, etcétera, se busca un material impermeable, como puede ser, por ejemplo, una chapa canaleta, como es en este caso. Y que esa chapa canaleta va a requerir de unos tubos o perfiles que permitan que esto tenga resistencia y que se pueda clavar y fijar siempre en el caballete, tratar de evitar los valles. No es obligatorio, pero generalmente se trata de lograr eso. Y el framing, además de ser una subestructura esquelética que permite el aplacado de un lado y del otro, nos permite a su vez en el alma de ese panel configurado ubicar aislamiento acústico, aislamiento térmico, la conducción de redes eventualmente, etcétera, etcétera. En casos de menor, digamos, demanda de las condiciones exteriores, vamos a poder aplicar sistemas que ya vienen fuertemente normalizados, como son los sistemas livianos de panelería de roca de yeso, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser siempre una roca de yeso, o coloquialmente conocido como Durlock, o Knauf, o Placo, o etcétera, ¿no? Sino que básicamente se apela a lo mismo, a una correa, a un rastrel, una correa inferior, una correa superior,
está inserto el cuerpo de la C o del montante a una distancia que puede llegar a ser 40, 35, 42 centímetros, eso dependerá de la modulación que se tome. Esta solera inferior está atornillada mediante tacos de nylon y tornillos, o de brocas metálicas, ya se verá, y luego se aplica de ambos lados, o de un solo lado, como acomodé, una placa que podrá ser de madera, o de roca de yeso, etcétera, etcétera. Este es un caso, por ejemplo, que nos gusta mucho, mostrar siempre la obra en esto, cuando apelamos a mostrar framing, a las arquitecturas australianas en general, y de Glen Murcutt en particular. Esta especie de casita pabellón, fíjense lo sencillo que parece todo, y que de hecho lo es, donde la viga tiene una configuración curva, es casi un perfil alar, es una cuaderna de un ala de un avión, para lograr en la parte inferior, que es el cielo raso, una placa de roca de yeso, en este caso, que ha sido deformada y clavada a un sistema de correas, que no se la ve ahí en la foto, que van tomándose de esta, digamos, viga de perfil alar. Sobre esa viga, que va a dar a un pie derecho y a otro pie derecho que está contenido ahí, soporta estas correas superiores donde se apoya y se clava el perfil de una chapa canaleta, chapa galvanizada, que son las típicas en Australia, donde roladas, este proceso no se deforma en obra, sino que ya viene configurado como un rulo, como un loop, y bueno, en este caso Glen Murcutt acumula agua, eso es bastante folclórico, no es solamente un invento de Murcutt, en toda Australia y Nueva Zelanda ustedes van a ver que generalmente al lado de las farms y de las cabañas aparecen las canaletas, y esas canaletas derraman sobre estos tanques que nosotros lo conocemos en Argentina como tanque australiano, ellos lo conocen como tanque simplemente. Y bueno, fíjense la superposición de piezas, la cubierta, la subestructura, la estructura principal de los pórticos, las correas que están metidas ahí en la fotografía, que yo no las veo, no sé si las ven ustedes, donde se clava finalmente, o sea, se fija el cielo raso. Evidentemente estamos adivinando que entre una cosa y la otra hay un aislamiento térmico importante. Esta es una obra que, bueno, la pudimos conocer, digamos, casi por sorpresa, ni siquiera la íbamos a buscar, y luego se incorporó a la familia de Construcciones 2B. Este es un museo de la Fundación Parrish, que está en Long Island, que es la isla básicamente que contiene Brooklyn, Queens, toda esa cosa que está ahí en el noreste de Estados Unidos, y que termina en Montauk. A mitad de camino entre Nueva York y Montauk aparece esta cosa que uno la ve desde la carretera, y piensa, esta foto está casi tomada de la carretera, piensa a lo lejos que podría ser un criadero de pollo, podría ser un establecimiento fabril, etc. Y sin embargo, cuando uno se acerca, ve la nobleza y el refinamiento del diseño. Básicamente son dos crujías muy largas, de 200 y pico de metros de largo, que, bueno, que se soportan por estas perfilerías importantes. Acá están las otras que le van dando resistencia al conjunto. Luego se van incorporando unas vigas laminadas, como las que están viendo ahí. Esta viga laminada se encuentra en un nudo, o mejor dicho, en un encuentro angular bastante complejo, que es este lugar del pasillo, el pasillo central de estas dos alas, y que ese pasillo continúa estos perfiles que rigidizan ambas crujías, ambas alas, naves, en esta especie como de cruz de San Andrés. Es una zona, un lugar del planeta donde no hay sismos conocidos ni vientos importantes. Sin embargo, este cuerpo con el otro se toman de una especie como de volumen rígido central, donde parece cada tanto una cruz de San Andrés. Todo el resto de la cubierta está vinculado, mejor dicho, constituida estructuralmente por estas vigas laminadas, luego un entablonado y luego una sucesión de piezas que ya vamos a ver un detalle muy curioso. Bueno, por otra parte, acá ya se está construyendo un doble laminado, perdón, entarimado, de algo parecido a lo que uno diría Durlock. En realidad, estos perfiles son más reforzados, son galvanizados, pero más reforzados, luego se va a placar todo con un sistema de doble placa de yeso, porque lo que se va digamos, a colgar de acá son cuadros de gran formato. Evidentemente pueden pesar 20 kilos, 30 kilos, depende si tiene un vidrio adelante o no. Digo, en los museos hay que tener presente cómo se cuelgan los cuadros y cuánto pesa un cuadro. Para los que nos gusta el arte como nosotros,
sabemos de lo que es un cuadro cuando tiene un vidrio adelante. Y fíjense qué curioso en lo que veíamos recién en esta foto, esta cubierta que parece una cubierta estándar de una chapa canaleta, en realidad es y no lo es tanto. Fíjense de que acá ha desaparecido toda tornillería. No hay ninguna tornillería aparente. Este panel de chapa canaleta, que se ve acá, que tiene básicamente el mismo estándar de más o menos 76 milímetros de una punta a la otra, de un caballete a la otra, y de 19, 20 milímetros de altura. En este caso ha sido configurada con una pestaña y una doble pestaña, la unión de un panel con el otro. Fíjense qué interesante, la verdad que es emotivo casi. Genera una especie de pestaña inferior donde se sella un panel con el otro, obviamente que estamos adivinando un cordón de silicona, que se junta, y bueno, y que internamente hay una garrita que toma a esta pieza, la toma y la ancla a la subestructura que va por acá abajo, y que va dando que el viento se lo lleve puesto. Ahí se está leyendo donde hay una junta, seguramente acá hay otra junta, no veo bien en la foto, no importa, por ahí pareciera ser que hay otra junta. Esto que se está viendo acá arriba, que tiene ese apoyo, es muy interesante, ese apoyo, está tomado del valle y no del caballete, porque evidentemente acá ya estamos fuera del edificio. Vuelvo un poco un segundo, muy interesante esto. Este alero ya está en el lado exterior, absolutamente exterior del edificio, tiene un gran alero exterior, y que nos permite que si acá hay un agujero que está sellado, evidentemente por mastic y por arandela, el eventual goteo que puede tener no cae dentro de la obra de arte, sino cae en la galería que está ahí abajo, en esa especie de cortiles que protege a quien viene caminando desde la playa de estacionamiento hasta el ingreso del edificio. ¿Y por qué evitan el tornillo, el atornillado superior? Porque evidentemente estamos en una parte del planeta donde nieva y nieva bastante. Y esta cosa que le han cruzado adelante es básicamente un paravalancha para los futboleros. O sea, evita que se desplacen las masas ya congeladas, como un glaciar, de nieve. La nieve se va configurando como una especie de témpano estratificado y en algún momento se desliza por acá y puede ser peligroso su caída. Habitualmente ese fenómeno hay que tenerlo presente y bueno, en este caso se le ha agregado esta especie como de freno para que la nieve se vaya derritiendo por abajo y no se vaya desplazando por arriba. En otros casos los paneles vienen configurados de esta manera, están adheridos a través de pegamentos, con un adhesivo poliuretánico, como en este caso. Esta placa de poliestireno expandido, este núcleo aislante, un poliestireno, no un poliuretano, ni tampoco un polietileno, sino que es un poliestireno, y que básicamente ha sido, digamos, al que se le ha aplicado un pegamento a base acuosa, ¿no? En base solvente, de este adhesivo poliuretánico, y luego se le ha adherido esta placa que puede ser o de chapa galvanizada, o de chapa prepintada, o de chapa de aluminio. No es importante ahora que lo veamos, lo voy a ver más adelante, pero fíjense qué curioso cómo el mismo panel ya tiene configurado en un extremo la caja, y en el otro extremo la espiga. Y esta junta horizontal es esta junta que bueno, acá la foto está justamente al revés, esta espiga se superpone hacia la otra, fíjense acá el retallo que tiene, que es este que estamos viendo acá, y que evidentemente estamos adivinando ahí un cordón de silicona. Entonces, al encontrarse una pieza con la otra, queda absolutamente sellada. Estos paneles habitualmente se los utiliza más bien como paneles verticales que como horizontales. Cuando se horizontalizan, hay paneles específicos que tienen juntas alzadas, que lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de nuestras clases. Bueno, ¿cómo se toman estos paneles? Evidentemente con un framing interior, que puede ser más o menos a la vista, más o menos oculto, y que puede tener un sistema de, por ejemplo, de un zócalo corrido que se toma con una escuadra a este montante, puede ser una columna, puede ser una retícula, y desde acá se atornilla esta pieza, que es un panel, y fíjense qué curioso o qué interesante cómo está preparado inclusive una pieza inferior para que la tendencia del viento a empujar el agua de lluvia al interior por gravedad evite que esa agua aflore por acá y luego por gravedad vuelva a salir. O sea que es un reaseguro que vamos a tener este zócalo en forma de Z,
que el viento nos empuje el agua desde el exterior al interior. Si no estuviera esta pieza, evidentemente con una pequeña brisa, o que este cordón estuviera mal nivelado, estuviera en contrapendiente, vamos a tener evidentemente una patología. Esto es un poco lo que les comentábamos recién, cuando son cubiertas horizontales, o sea, son cubiertas básicamente, convendría más bien considerar que la junta tendría que estar alzada. Sin embargo, el panel que veíamos recién también puede ser para cubiertas, pero conviene más bien controlar gravitatoriamente o gravitacionalmente la llegada de la lluvia. En este caso es un panel que tiene esta configuración y que se une a otro panel que tiene esta otra configuración, y luego por una máquina grafadora, unión agrafada, como aparece ahí, significa una especie de arrollado, una pieza con la otra, viene una máquina externa y los aprieta, y queda inserto esta pieza amarilla que se ve acá, que es un nudo, que es el que verdaderamente fija este panel y este panel en un solo rulo. Este rulo que está puesto acá no es continuo, es acá, otro viene por acá, otro viene por acá, porque son los que vinculan estos nudos, estos prisioneros, estos anclajes, vinculan los paneles de la cubierta o de lo que sea con el perfil interior de la subestructura, que va a permitir que esto esté en el aire y que este perfil va a concurrir seguramente a un pórtico o digamos, a un sistema de soporte. Fíjense cómo inclusive esta panelería llega a los bordes y hay que asegurarla a través de piezas especiales que van a alejar el terrible, tremendo, temible encuentro de una vía seca con una vía húmeda. Esta junta, que es imposible de sellar por más sellador y albañil que te prometan el oro y el moro, evidentemente tiene que estar asegurado a través de una pieza que aleje todo lo que pueda la llegada del agua, de lluvia, acá por gravedad la va a desplazar para allá, a esta junta fatal y además querida, deseada junta, porque esto se dilata y se contrae y no debería tocarse con este envolvente. Y por otra parte, fíjense que curioso, si ustedes van mapeando este zócalo o esta babeta, se encuentra, si la vamos a construir bien, se ha fijado a través de un taco de nylon, un taco tipo Fisher, se garantiza el encuentro, o mejor dicho, el sellado a través de una pestaña que está, digamos, desarrollada hacia el exterior, como un talón de apoyo de este mástil que está ubicado acá. Se le agrega una segunda pieza de reaseguro, un segundo zócalo, que también tiene exactamente otro sellador parecido con nuestra pieza. Digamos, habría que tener muy mala suerte en la vida de que la única pequeña fisura que puede tener esta junta elástica caiga sobre otra pequeña fisura que tiene esta junta elástica. Digamos, eso es prácticamente del relato mágico más que de la crónica cotidiana de la arquitectura. Y en otros casos, cuando se concurre el agua hacia un lugar de recogida como una canaleta, esa canaleta tiene que estar soportada por perfiles que están a una determinada distancia, con una determinación. Esa canaleta debería permitir dos condiciones: que alguien la pise y no se deforme, o sea que tiene que tener un espesor importante, o tener una rienda inferior cada tanto. Y por otra parte, esa canaleta tiene que garantizarnos un paso del pie, o sea, esta distancia tiene que ser mínima 15 centímetros, 12 centímetros, para que uno pueda caminar por ahí o hacer mantenimiento. Y esta canaleta, fíjense, si uno mapea, va siguiendo el desarrollo de la misma, va por abajo del panel. El panel larga el agua desde acá arriba y está coronado o está rematado por una pieza especial que se la ha ubicado en el establecimiento. Básicamente se ha separado levemente la pieza superior, se le ha insertado a presión una pieza de una babeta de borde, se ha atornillado esa babeta del borde, y luego este panel se ha atornillado, mejor dicho, esta canaleta se ha preatornillado acá. Los sargentos o anclajes que tienen estas piezas, no se lo ve acá en este corte específico de la canaleta. Fíjense de que esta babeta tiene una pieza, o mejor dicho, una configuración que hace que el agua, por tendencia a continuar por presión superficial, a empezar a subir o viajar hacia lugares indeseados de la obra, tiene un cortaagua o un botagua que evita que esta agua continúe hacia el interior del edificio y finalmente se fleta
tiene que tener una sección determinada para poder contener la cantidad de agua que va a caer ahí, y que hay muy pocos ábacos o registros de cómo calcular eso. Yo conozco un libro que en privado después se lo puedo comentar. Es el único que yo conozco que tiene un gráfico en el cual podemos estimar la sección de la canaleta en ancho, en alto, por la pendiente y por la cantidad de agua que va a caer ahí. No sé qué estoy... Siguiente, bueno, ahí está. Esta es una obra que hace nuestro amigo, colega, compañero de cátedras, que es Javier Giorgis y Sabatini, de Diego Sabatini, es el Rancho Estepario, que es una obra que como ya venía preconfigurada en la chata, o sea, ya venía con un ancho determinado que le podía permitir en la Patagonia circular grandes distancias sin ningún tipo de digamos, de problemas de sobrepaso. Estos especies como de dobles pórticos van a ser apoyados sobre la losa de fundación que tienen acá, absolutamente superficial, que está dispuesta previamente, llega digamos, a obra estos dobles pórticos, se los va asegurando por atornillamiento, y luego se les va agregando todas estas correas, que van a ser las que van a permitir el fijado de estos paneles exteriores y todo el aplacado interior. Rápidamente, bueno, ya que hablábamos de Michael Hopkins, en el catálogo de obra o de detalle constructivo que habíamos visto en el Working Detail más arriba, ya me lo pasamos hace varias imágenes, su propia casa, es una casa muy conceptual, muy al Case Study House de los años 50, sin embargo esta casa es de los años fines de los 70, comienzos de los 80, y la apela a un framing de chapa hexagonal. Fíjense que acá el diente de perro, la viga de diente de perro, tiene una resistencia determinada, estos pequeños perfiles se insertan dentro de la C superior y la C inferior, y este panel, digamos, soporta, digamos, por su propia inercia estructural, una determinada distancia entre un diente de perro y el otro. No sé, claro, digo, 1 metro, 80 centímetros, una cosa así. Luego se le agrega, en este caso es una obra absolutamente hecha por vía seca, una placa que tendrá distintas configuraciones, puede ser fibrocemento, GRC, laminados con colas de determinada resistencia al paso del agua, digamos, de OSB número 4, por ejemplo, los OSB vienen de distinta numeración, que tienen una distinta resistencia a la humedad, luego unas láminas especiales para que el agua no pase, que son básicamente membranas, luego un aislamiento térmico, que no es cualquiera el que se compra en la ferretería, estoy hablando de esta obra en particular, no de otra, luego una serie de láminas que la protegen a estos espumas rígidas de poliestireno, y luego un balasto de piedra que hace, digamos, que lastra todo el conjunto para evitar que el viento se lo pueda llevar puesto. Esta obra, que ya la habíamos visto en algunos dispositivos, que es del estudio FKB, bueno, es que está construida, de hecho, está en Cerro Chico. Bueno, básicamente es toda una gran pieza construida o ejecutada a través de la vía seca. Esta parte exterior son 5 departamentos, básicamente, con un zoom interior. El cliente, quien le encomienda al estudio de Farachi, Custich y Barrio Nuevo esta obra, en realidad se dedica curiosamente a construir galpones de gran formato. Por ejemplo, la planta del establecimiento Bimbo, cerca de Malvinas, Argentina, ha sido ejecutada por la empresa de quien le encarga a estos arquitectos a hacer estos 5 departamentos de renta mediante vía seca y mediante perfilería en H. Perfiles W, como le quieren llamar, depende si estamos hablando de Gerbau o cualquier laminadora. Fíjense de que en el render se ve la existencia, la exposición de los perfiles exteriores. Acá van llegando las correas que van a soportar el steel deck interior. Que, bueno, acá se ve un poco el detalle. Acá están todo el sistema de pórticos, acá están los perfiles H, digamos, los doble T.
que soportan esta placa configurada en forma hexagonal, luego el vertido del hormigón, acá arriba, acá, acá. Este es un steel deck, insisto, lo vamos a ver, posiblemente no me acuerdo en este momento si la semana que viene la otra. Luego acá se constituye o se construye una cubierta con el agregado de material liviano, unas membranas, etcétera, etcétera. Y que, bueno, acá es una descripción volumétrica de lo que es todo el sistema de esqueletos, o sea, los pórticos, los encuentros que veíamos recién, son encuentros atornillados, todo esto es abulonado, se hizo muy rápidamente, las correas, que son perfiles doble T, que se bancan esa distancia entre un plano rígido y otro plano rígido, estamos hablando de 4,5 metros, una cosa así. Acá estamos viendo un detalle un poco más desarrollado, fíjense de que esto que muestra el cursor, este gris lavado, en esencia es un hormigón. Esto es un agregado de nivelación, luego acá viene la carpeta con el piso y al llegar a la zona del balcón, bueno, hay como una caída, una pendiente que evita que el agua de lluvia que puede llegar a ingresar ahí siga avanzando hacia el interior. Esta pieza exterior que está totalmente expuesta en intemperie, que es un doble T, con alas paralelas, es la que va a estar a cargo del soporte de todo el sistema de barandas y de plantones, etcétera, etcétera. Bueno, acá se ve la manera en que ha sido insertada una pieza con la otra, o sea, esta viga, la cual ya estaba configurada, ya estaba soldada la pletina de la punta. Estos tornillos no son cualquier bulón, son bulones de alta resistencia. Ya la pieza longitudinal o vertical ha sido también configurada en establecimiento a través de un cálculo. Acá había una deformación, posible deformación determinada, con estas pletinas, o sea, ahí se ve todo el cordón de soldadura, no sé si lo pueden llegar a observar, todo un cordón de soldadura, fíjense acá, y esta pieza ha sido vinculada mecánicamente con la otra. Fíjense de que acá ya está todo maquinado, previendo la llegada de una pieza parecida a esta, no necesariamente, más parecida a esta, o posiblemente sea esta, y bueno, y se va constituyendo como un mecano, algo que uno podría interpretarlo constructivamente de esa manera. Acá está el steel deck, con su hormigón de borde. Acá hay un UPN, que es digamos, la pieza donde se va a soldar estos pequeños ménsulas o cantilevers. Este perfil que va a tener a su cargo el soporte de toda la baranda y de la reja del piso del balcón. Sobre este UPN se ubica, se suelda un tubo que va a soportar todo el empanelado exterior, que, bueno, que básicamente es un panel de chapa exterior, un panel de roca yeso interior, o de Durlock, o de Knauf, como le quieren decir, y una placa de aislante de espuma rígida interior. Javier Esteban y Tannenbaum, un estudio muy interesante de Buenos Aires, que ellos tienen de hecho, nosotros hemos dado un ejemplo para ustedes, para que lo vayan siguiendo, uno de los 10 ejemplos, que describimos la semana pasada, y que básicamente ellos hacen un showroom de un country, una cosa así, de una urbanización periférica de Buenos Aires. Ellos tienen una manera de expresarse gráficamente a través de unos cortes, que uno lee todo el corte completo, pero que parece desproporcionado, porque en realidad esto es un detalle. Este es otro, no es un corte completo que se le ha quitado un poco de dibujo, sino que en realidad al acercar un detalle o un encuentro, un ángulo con el otro, nos da una lectura general de toda la sección, o todo el desplazamiento, digamos, la constructibilidad de la pieza, y que nos va describiendo que acá hay una viga de hormigón que está apoyada sobre el suelo. Esta es una pieza muy liviana, que tiene insertos, unas placas, unas piezas, digamos, unos ábacos, donde se va a soldar después toda una pieza, unas pequeñas patitas, donde se suelda finalmente un perfil C. Se va a ir tomando del mismo una pieza transversal, luego se va a poner una placa acá encima, luego por encima de este pórtico que están viendo acá, se apoya una placa específica de steel deck, se vierte el hormigón, luego viene un aislamiento térmico, en este caso es una cubierta caliente. Curiosamente, acá hay una placa de telgopor, luego se rellena con un relleno específico para darle pendiente, luego una carpeta de terminación y luego una membrana asfáltica o no membrana asfáltica, etcétera, etcétera. Bueno, sí, lo adivinaba, pero me lo confirma el mismo detalle. Hay un acercamiento
Fíjense de que acá hay un perfil U, que nos permite la inserción de este deck. Acá está el llenado de este perfil. No tiene una encomienda particular estructuralmente hablando, digo, se banca por sí mismo con el llenado, funciona muy bien la relación hormigón-lámina de acero, casi como si fuera un hormigón armado, en la distancia de esta viga a la otra, que no sé, yo estimo que acá serán 2,20 m, 2 metros, no tengo idea cuál es, pero más o menos una cosa así. Acá hay una malla electrostática, todas las otras capas que ya le estaba comentando. Bueno, acá estamos viendo el armado, este corral de hormigón, que está apoyado básicamente sobre un suelo nivelado, un suelo mineral, ya ha sido retirado del suelo vegetal, sobre el cual se sueldan estos pequeños ábacos. Ahí se sueldan esas pequeñas patitas, que ahí donde se regula y se ajusta la primera parte, la solera inferior de este pequeño pabellón, sobre el cual se van soldando y apoyando los distintos pórticos que ya están previendo por la sección. Fíjense de que acá está la sección de la viga, que atraviesa todo el ancho de esta cosa, que debe tener aproximadamente 4,5 metros, 5 metros, y ya está prevista la C de borde, o sea, la cenefa de cierre de la cubierta. Finalmente el edificio se lo ve terminado así. Fíjense de que se ven las patitas ahí, abajo la separación del cuerpo del pabellón del suelo. Acá estamos viendo un poco más de lo mismo, ha quedado a la vista el steel deck, en el interior el steel deck queda visto, absolutamente, el piso que se ha agregado sobre ese deck que estábamos comentando recién, pareciera ser que es un piso flotante, pero tampoco tengo la seguridad y tampoco es en este momento importante. Bueno, Esteban Tannenbaum, acá aparece como Tenenbaum, me llama la atención, lo estoy leyendo ahora, lo voy a modificar para la tarde. Torrado y Gafuri elaboran este pequeño pabellón de aulas, este pequeño aulario, en una escuela privada en Buenos Aires que había que ampliarla muy rápidamente. Entonces, desde más o menos el 1 de diciembre al 1 de marzo, en esos 3 meses, había que construir estas aulas. Creo que eran 5 aulas, la verdad que no lo tengo muy claro. Y que son 6 aulas, más una especie de salón de usos múltiples y otra aula. Son 7 aulas. Bueno, ahí lo estoy contando. Esta es el portal de ingreso. Acá está la escalera que ya la vamos a ver. Este es como una especie de patio cubierto y este es el aulario superior. Con ese estándar que ellos tienen de acercar los detalles, uno lee rápidamente este corte. Me parece una manera muy linda, muy interesante de leer un detalle. Al acercarnos nos da la percepción de cómo está ubicado dentro del edificio este detalle, este encuentro. Parece ser un corte desproporcionado, pero en realidad es una sumatoria de detalles que son, digamos, que están en saga, en línea. Acá se ve el borde, la parte inferior, donde se ve la inserción de esta pieza metálica, con estas colas de golondrina que están insertas dentro de esta placa de hormigón, y de ahí surgen ya las piezas, los, digamos, pies derechos o columnas de acero. Acá se ve ese plinto donde se suelda esta pieza, luego viene esta otra que es una viga lateral. Acá van a venir, esto ya no es una losa, esto no es una steel deck en el sentido estricto, sino que es una losa prefabricada porque urgía en los 3 meses construir y terminar esta obra. Esta es una cubierta caliente, como la que veíamos recién. La losa de fundación ha sido construida seguramente días previos al inicio de la obra. Rápidamente llega a obra las piezas, fíjese el sistema de montaje de esta grúa hidráulica, cómo va levantando unas piezas que pueden pesar 100, 200, 300 kilos. No estamos hablando de 5, 10 kilos de peso, sino que ya estamos hablando de algo que vamos a tener que estar asistidos por estas piezas que a su vez van montando otras cosas que ya vamos a ver, que son más pesadas todavía. Acá ya han quedado las piezas soldadas, los pies derechos, o sea, las columnas, luego las vigas, y luego van a rematar con esas pletinitas, son tan características de este tipo de piezas. Acá está el operario seguramente colaborando con el izado y el apoyado de estos premoldeados. Fíjense de que acá los flat, los pisos, están constituidos por piezas premoldeadas, son losas alveolares premoldeadas, o sea que son lisas por abajo y lisas por arriba. Acá ya la grúa ha terminado de izar o de montar todas las piezas premoldeadas,
Acá está la pieza terminada, o sea, la escuela, pues, digamos, la ampliación de la escuela terminada. Fíjense, acá ya se le ha agregado estas pletinas en forma horizontal, lo cual rigidiza este nudo, y ya ha sido envuelta en este framing de metal, en realidad es una malla densa, una malla tipo zaranda, todo el envolvente, y en el interior básicamente está el premoldeado a la vista, el pórtico también a la vista, un alisado sobre la losa de fundación, que obviamente has tenido que tener presente en el nivelado de la obra, el recrecido que iba a producir esos 7 centímetros aproximadamente, y ya está pulido, y la escalera metálica tenía que tener presente eso. Había un principio que digamos que nuestros profesores de construcciones nos decían de que siempre, generalmente en las obras, el primer escalón en obra es más alto y el último es el más chiquito, porque después el relleno acá se encarga de subir este nivel y de subir el otro, con lo cual se suplementan y quedan todos los escalones a la misma altura. Y vamos terminando rápidamente con estos dos edificios. Esto lo vamos a ver más adelante, edificio en altura, esto está en Sabadell, en Barcelona, y que si ustedes se fijan, la estructura principal son grandes pilas o columnas de acero de gran formato, esto podemos estar hablando de 400 milímetros fácilmente, y que están empanelados o están amorados a una columna de hormigón. ¿Cuál es la ventaja de lograr esto? No es solamente una cuestión estética, sino que simplemente este hormigón que rellena a esta columna de acero, que es verdaderamente la que se banca todo el piso de este edificio, que tiene aproximadamente 100, 110 metros de altura, muy parecido, digamos, en la torre capitalina. Este hormigón funciona como un material intumescente, o que tiene una resistencia al fuego importante, evitando de que entre influencia plástica, la pieza de acero. Por un lado, y por otro, aportarle un poco de resistencia. El módulo de elasticidad del hormigón es muy superior al módulo de elasticidad del acero. O sea que le aporta una rigidez que en realidad el acero, rigidez a la deformación lateral, que el acero no tiene. En el caso de muchísima altura, como estas torres que son de las más altas que hay en Europa y que están en la punta de la avenida de Castellana, frente a la estación Chamartín, esta torre que es concretamente de Norman Foster, una de estas es de Peli, no me acuerdo si es esta, creo que esta es de César Peli, hay una de Jean Nouvel por ahí. Bueno, pero fíjense qué interesante cómo la gran viga de borde, acá está el steel deck, acá está todo el sistema de suplemento de los pisos técnicos, entonces son oficinas, quiero aclarar, ya no son viviendas, cómo está previsto todo el sistema del paquete que va desde acá hasta acá y que tiene aproximadamente 1 metro, puede llegar a tener fácilmente, y cómo todo el sistema de estructura de acero, fíjense, el mismo dibujo lo está contando, ha sido cubierto, protegido por una pintura, o mejor dicho, por un material intumescente, que son unas espumas bastante duras y que resisten durante un determinado tiempo la presencia de fuego directo, permitiendo de que las personas que estén habitando esta zona puedan escapar con un cierto retardo, digamos, tiempo, antes de que esto entre en colapso. Bueno, termino con la bibliografía de las clases. Siempre asistido por estos dos libros, Construir en Altura de Araujo, o el manual de Andrea Desplaces, nuestro humilde aporte al mundo de la materialidad por vía seca, en materia 02. Altamente recomendable la revista Tectónica, tanto en soporte papel como en la web. En el caso de Acero 2 es la número 29, el Acero 1, si mal no me acuerdo, es el número 9, o sea, bastante antigua. Y como una bibliografía de aporte o de agregado, este manual que nos acercó muy gentilmente alguna vez, ya hace unos años, Iván Yarenzú, que son manual de estructuras de acero, que es muy interesante, es muy didáctico, se ve en vivo y en directo prácticamente cómo es una estructura de acero. Nuestro aporte al concepto de la elaboración de los detalles, en nuestro número 4 de materia, o esta publicación que ha ya prácticamente desaparecido, pero que la tiene en nuestra biblioteca y que se puede conseguir seguramente en los medios, que es la Working Details, que se dedica básicamente al muestrario de los detalles constructivos. Con esto, bueno, dejo de compartir, entramos en la raviolera, como le llamo yo. Bueno, no sé si hay preguntas, nosotros encantados.
observaciones. No, Alberto. Tremendo. Gracias. Me quedé con ganas de poner una avícola. Al milímetro. Me quedé con ganas Pues hay que las avícolas. de hacer una avícola. Una avícola parecida al Museo de Parrish. Sí, bueno, yo lo dije de una manera, sonó en realidad a un demérito de la obra. Es una obra muy linda, verdaderamente. Pero cuando yo la vi, está en diagonal y uno es tan larga que uno cuando iba circulando con el auto se iba acercando a la obra, o sea, como está torcida con respecto a la autopista. Si ustedes buscan ahora en el Google Earth, van a ver en Long Island ponen después Parrish, como sale ahí, y la cámara se va a ir ampliando y van a ver la forma en que está inclinada la pieza con respecto a la carretera. Está muy linda, porque uno lo va viendo en el largo que tiene, es como si se fuera acercando la pieza. Entonces cuando pasamos con Marisa, dijimos, bueno, perdón, si quieren dejar de grabar, no vamos a decir nada inapropiado, pero bueno, es para no hacerla tan larga. Dijimos, che, ¿qué es lo que es esto? En una bodega, pensamos al comienzo. Llegamos a pensar en una avícola, entonces llegamos a Montauk, qué sé yo, te tomas la sopa de no me acuerdo qué, creo que era de cangrejo, esta es una sopa clásica de Montauk, y volvimos, habíamos fijado en el GPS dónde estaba puesto esta cosa, y cuando nos fuimos acercando, metimos el guiño,